Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Helen Keller, una mujer increíble que, pese a ser sorda y ciega desde que era un bebé, logró graduarse en la universidad, triunfar como escritora y oradora y combatir la desigualdad social en el mundo? Aunque en España es poco conocida, Helen Keller fue una famosa escritora, activista política y conferenciante estadounidense que logró desarrollar una prolífica actividad a pesar de estar privada desde su más tierna infancia de los sentidos de la vista y el oído. Su historia de esfuerzo y superación merece la pena ser contada. Helen Adams Keller nació el 27 de junio de 1880 en Tuscambia, Alabama. Su padre, Henley Keller, había sido capitán del ejército confederado durante la Guerra Civil y trabajaba como director del periódico Tuscambia North Alabamian. Su madre, Catherine, era hija del coronel sudista Charles Adams. La familia de Helen había pertenecido a las élites esclavistas antes de la guerra, pero después del conflicto perdieron gran parte de su riqueza y su estatus. Cuando tenía solo 19 meses, Helen contrajo una enfermedad que los médicos describieron como una congestión aguda del estómago y del cerebro. Pudo tratarse de escarlatina o meningitis. En cualquier caso, a consecuencia de aquella enfermedad, perdió los sentidos de la vista y el oído. Según describió ella misma en su autobiografía, era como vivir en el mar en medio de una densa niebla. Helen solo conseguía comunicarse con Martha Washington, la hija de la cocinera de la familia, que era 2 años mayor que ella, y de algún modo entendía sus señas. A los 7 años de edad, Helen tenía unas 60 señales con las que poder comunicarse con su familia y lograba distinguir a las personas por la vibración de sus pasos. Sin embargo, le resultaba muy frustrante no poder comunicarse y tenía ataques de furia y rabietas a causa de sentirse diferente. Su familia pensaba que nunca podrían educarla, pero un día su madre leyó el libro de Charles Dickens, Notas de América, en el que se contaba la historia de Laura Bridgman, la primera niña estadounidense sordociega que medio siglo antes había recibido una educación formal y había aprendido a leer en braille. Inspirada por la historia de aquella mujer, la madre de Helen le pidió a su marido que llevara a la pequeña a Baltimore para que la viera el otorrinolaringólogo Julian Chisholm. Este médico le recomendó que hablaran con Alexander Graham Bell, quien, aparte de ser famoso por patentar el teléfono, era un reputado logopeda y trabajaba con niños sordos en Washington. Bell, a su vez, les aconsejó acudir al Instituto Perkins para ciegos, la misma escuela del sur de Boston donde habían educado a Laura Bridgman. Allí, el director del instituto le pidió a una chica de 20 años con discapacidad visual, ex estudiante de aquel centro, que se convirtiera en la instructora de Helen. Se llamaba Anne Sullivan. Sullivan había contraído a los 5 años una infección bacteriana llamada tracoma que produce una inflamación de la conjuntiva y la pérdida progresiva de visión. Pensando que se quedaría ciega sin remedio, Sullivan se había inscrito en el Instituto Perkins, pero allí le hicieron muchas operaciones para tratar su enfermedad y su vista mejoró. Se graduó con honores y para ayudar a otros niños ciegos aprendió de ella con Laura Bridgman, curiosamente la misma mujer cuya historia había animado a la madre de Helen a buscar ayuda, y aprendió el alfabeto manual. Anne se trasladó a Tuscambia para conocer a su nueva alumna, Helen, y comenzó de inmediato a trabajar con ella para enseñarle a hablar, a leer y a escribir. Anne hacía que Helen tocara un objeto con una mano mientras en la otra le deletreaba el nombre del objeto con sus dedos. Helen tardó un mes en comprender qué eran aquellos movimientos que trazaba en sus manos aquella nueva persona que había entrado en su vida, pero al final entendió la relación entre los objetos y las palabras. Según describe ella misma en su autobiografía titulada La historia de mi vida, Helen lo comprendió en un momento en que su mano tocaba agua fría mientras Anne deletreaba en su otra mano la palabra agua. Me quedé quieta, toda mi atención fija en los movimientos de sus dedos. De repente sentí una conciencia nebulosa, como de algo olvidado, la emoción de un pensamiento que volvía y de algún modo se me reveló el misterio del lenguaje. Entonces supe que el A-G-U-A significaba eso tan fresco y maravilloso que fluía sobre mi mano. La palabra viva despertó mi alma, le dio luz, esperanza, la liberó. Acto
Acto seguido, la pequeña no cesó de atosigar a Anne hasta que le hubo enseñado los nombres de todos los otros objetos familiares que conocía. Helen aprendió a deletrear y a formar frases. Aprendió además que las palabras podían expresar no solo realidades físicas, sino también sentimientos e ideas abstractas. Para enseñarle a escribir, Anne le proporcionó un tablero especial diseñado con acanaladuras para que pudiera formar letras con un lápiz. Más difícil resultó enseñarle a hablar. Para ello, la maestra colocaba la mano de Helen en su cara para que pudiera sentir las vibraciones que generaban los sonidos al ser articulados, al tiempo que percibía los movimientos de la mandíbula y los labios. Luego, Helen debía intentar replicar esas mismas vibraciones con la suya. Helen no logró hablar claramente hasta varios años después, gracias a la ayuda de un profesor de voz especializado. It is not blindness or deafness that brings me my dearest father. Anne la trataba exactamente igual que a cualquier otro niño, con la misma firmeza y las mismas expectativas, con la única diferencia de que se comunicaba con ella a través de las palabras que trazaba en su mano con los dedos. Al año siguiente, Helen comenzó a estudiar en el Instituto Perkins y en 1894, cuando Helen tenía ya 14 años, ella y Anne, que se había convertido no solo en su maestra, sino en su amiga inseparable, se trasladaron a Nueva York para que Helen se formara en la escuela Wright-Hugh-Mason. En 1900 fue aceptada en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard y en 1904, a los 24 años de edad, Keller se convirtió en la primera persona sordociega en obtener una licenciatura universitaria. Con la ayuda de John Albert Macy, quien más tarde se casaría con Anne Sullivan, Keller logró escribir su primer libro, La historia de mi vida, que ha sido traducido a más de 50 idiomas. Su siguiente objetivo fue ayudar a los demás. Usó la fama que adquirió gracias a la publicación de su libro para hablar en nombre de las personas con discapacidades físicas. Se unió a la Federación Estadounidense para Ciegos y fundó la Helen Keller International, una organización dedicada a combatir la ceguera y la desnutrición en todo el mundo. También apoyó cuestiones relativas a los derechos de la mujer, como el sufragio o la anticoncepción. Dio conferencias en 39 países de los 5 continentes y conoció a todos los presidentes de Estados Unidos de su época, incluido John F. Kennedy. En Estados Unidos, Helen recibió muchos honores, incluida la Medalla por Servicio Distinguido, la Medalla Presidencial de la Libertad y la incorporación al Salón de la Fama de la Mujer. Se convirtió en una figura muy popular, siempre en la primera línea de quienes trabajaron para impulsar a la sociedad hacia la aceptación y adaptación de las necesidades de las personas con discapacidades. Ella misma, en lo que respecta a su vida amorosa, fue víctima de esa falta de aceptación, de los prejuicios de los demás. En 1916, cuando rondaba los 36 años y ya era mundialmente famosa, se enamoró de un reportero llamado Peter Fagan, de 29 años, que empezó a trabajar para ella como secretario privado después de que Anne Sullivan tuviera que tomarse un tiempo de reposo porque le habían diagnosticado tuberculosis. Peter y Helen, que compartían además su pasión por la política, tenían planes de casarse e incluso fugarse juntos. Pero por desgracia lo impidieron las presiones del entorno cercano de nuestra protagonista, que defendían que el matrimonio y la maternidad no eran opciones para una mujer ciega y sorda. Resulta curioso y triste que Helen, una mujer que a lo largo de su vida tantas veces dio la cara para defender la igualdad y los derechos de los demás, no pudiera hacer en aquel momento lo que realmente deseaba. Ella misma escribió sobre este asunto. El amor que había llegado, invisible e inesperado, se fue con la tempestad en sus alas. También definió aquel amor como una pequeña isla de alegría rodeada de aguas oscuras. Nunca se casó ni tuvo hijos. En 1961, a la edad de 80 años, sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares. Como resultado, se retiró a su casa en Connecticut. El 1 de junio de 1968, a la edad de 87 años, falleció mientras dormía. La película de 1962 The Miracle Worker, que en España se tituló El milagro de Anna Sullivan y en otros países hispanohablantes como Ana de los Milagros, Un milagro para Helen o La maestra milagrosa, está basada en la autobiografía de Keller. Las dos actrices que interpretaban a Anne y a Helen, Anne Bancroft y Patty Duke respectivamente, ganaron el Oscar, la primera como mejor actriz y la segunda como mejor actriz de reparto.
Hoy en día muchas personas visitan la casa de la infancia de Helen en Alabama, convertida actualmente en un museo, para ver dónde comenzó su extraordinaria historia. ¿Y vosotros qué opináis de la vida de Helen Keller? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.